Muy buenas noches, estamos totalmente en vivo en Perspectivas, las 9 de la noche con 2 minutos, un día cargadísimo de información política, la glosa ciudadana. El gobernador se enfrentó a preguntas de académicos, periodistas, activistas de la sociedad civil y también seguimos con el debate sobre el futuro político de Alberto Uribe. Alberto Uribe es alcalde de Tlajomulco, presidente municipal, como usted sabe, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pero todo parece indicar que mañana, por la mañana, muy tempranito, entre 8 y 9 de la mañana, Alberto Uribe anunciaría su salida de Movimiento Ciudadano y su incorporación, un fichaje de estos futbolísticos de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, con vistas a la elección de 2018. Platicamos de estos dos temas con Julio Ríos, analista político, periodista de Canal 44. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Oye, a ver, ahorita platicamos, si te parece, el tema de Alberto Uribe, que creo que eso es lo que nos va a dominar, o lo que va a dominar el debate público en este jueves. Pero tus impresiones de la glosa, ¿qué escuchaste? ¿Te pareció que el gobernador respondió adecuadamente a los cuestionamientos? ¿Te pareció que fue un modelo más, digamos, de ensalzar los resultados del gobernador? ¿Cómo calificas en general lo que significó esta quinta y última glosa del gobernador? Sí, mira, Enrique, si bien es un formato interesante, en cierto modo la presencia de los especialistas nacionales creo que no fue tan crítica como uno lo esperaría. Suele suceder en este tipo de ejercicios que los que invitan, los glosistas internacionales o nacionales, suelen ser no tan críticos como lo son los locales. Lo vimos, por ejemplo, en la mesa, donde sí se trató lo de corrupción, sí hubo un poco más de crítica, lo apretaron más al gobernador, pero en cuanto a lo de seguridad, el asunto del desarrollo social, el asunto del medio ambiente, sí se tocaron algunos puntos que lo criticaron, pero no fue, digamos, como uno lo pudiera esperar. Y en este sentido, el formato lo que alentó fue que el gobernador pues repitiera mucho de lo que ya había hecho en tu informe, en tu evento, que tuvo este formato al estilo de Steve Jobs. Repitió mucho de estos logros, algunas de las preguntas no las respondió, sino que se fue incluso por la tangente, reconoce la crisis de seguridad, lo cual pues sí fue un punto a favor. También reconoce la crisis ambiental y también incluso ahí en este caso se le reprochaba por parte de los especialistas de medio ambiente que se debió en cierta medida por la suspensión de la verificación vehicular, y lo admite el gobernador cuando le dicen que fue una medida populista. Sin embargo, pues también comenta que se va a apretar el paso, que se va a enmendar en esto que le comentan, pero parece ser que pues ya el tiempo se le está agotando a Aristóteles Sandoval, y si bien el formato pues luce, el formato es novedoso, pareciera pues que no hubo tanta autocrítica a pesar pues de lo que uno esperaría. Sí, y fíjate, Julio, en el caso de seguridad, que es uno de los asuntos fundamentales, me parece que la explicación del gobernador es, por así decirlo, simple, ¿no? Cuando dice, el problema de la inseguridad en Jalisco tiene que ver con el reacomodo de los cárteles, que pues sabemos que detrás que hay siempre esta violencia, hay un componente muy importante del crimen organizado, pero el hecho de que el gobernador no pueda profundizar más allá de eso, es decir, por qué surgió, en qué momento, a través de qué, me parece que te habla de que si bien hay un cierto diagnóstico sobre lo que sucede en seguridad, hay realmente, Julio, no sé si lo notas igual que yo, pocas respuestas para este tema, es decir, pocas opciones de futuro para cambiar los graves indicadores que vivimos en materia de inseguridad, ¿no? Y más porque las respuestas que da el gobernador son las mismas que se han venido repitiendo en los últimos meses, sí. Incluso
casi toda la administración, el hecho de consolidar el mando único, el hecho pues de recomponer el tejido social por medio de acciones en deporte y cultura, que también él comentaba, que si bien son asuntos que se deben de hacer, pues no se ha ido más allá, como ya lo dices. Dijo las mismas respuestas que ha venido dando, no se escuchó nada novedoso, y también eso se traslada a los demás ejes de la glosa. Pareciera pues que faltó decir de veras cómo se va a lograr el bono de productividad, por ejemplo, o el crecer a los salarios de los trabajadores, que es uno de los desafíos, y de veras cómo se va a lograr ordenar el asunto de movilidad, porque en 10 meses hacer lo que no se logró en 5 años, o es más, que no se ha logrado ni siquiera en 30 años en varios gobiernos, sí luce complicado. Sí, está difícil. Y no queda ahí muy claro cómo se va a hacer. Oye, Julio, y en el tema de corrupción, yo me quedé con dos impresiones de la mesa que también me tocó participar. La primera, me parece que nos tenemos que ir olvidando de que haya cualquier proceso de rendición de cuentas, incluso de denuncias con relación a la administración de Emilio González Márquez. Es decir, que el corte que hace el gobernador es: hasta aquí llegamos, esto fue lo que logramos y se acabó. En el tema en específico de la administración de Emilio González Márquez. Y en el caso de los presuntos casos de corrupción, de irregularidades en el actual sexenio, pues creo que lo más novedoso que tenemos es esta instrucción a la Contraloría de que en 30 días tiene que tener un informe claro sobre algunos temas polémicos, en particular el asunto de la Secretaría de Salud, ¿no? Desde luego, ahí son de las grandes manchas que quedan, y de lo cual, si bien también yo descarto que ocurra lo que dice Javier Corral, que luego Aristóteles Sandoval quede como otros exgobernadores, sí puede ser esto a mediano plazo un tema que pegue en el prestigio de esta administración, y están dejando ya pasar mucho tiempo, y al ser cuestionado pues por esto no hubo tampoco, queda la impresión de que ya se está cerrando la cortina, y finalmente pues sí, por más glosa ciudadana que se realice, las carencias sociales pues siguen allí, y este gran pacto de impunidad pareciera no disiparse, y las 20 denuncias que hay en contra de los funcionarios no han caminado, y es por falta de voluntad política, y esto tampoco parece que vaya a caminar, porque no dio señales de esto el gobernador. Oye, Julio, sobre el caso Alberto Uribe, todo parece indicar que entre las 8 y las 9 de la mañana de este jueves, Alberto Uribe va a dar un mensaje acompañado por Marcelo Ebrard, en donde anuncia que su futuro político en realidad estará en el Movimiento de Regeneración Nacional, en Morena. Se hablan de distintos cargos, desde ser el coordinador de la campaña de Andrés Manuel en Jalisco hasta ser diputado plurinominal, con la promesa de también coordinar la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso a partir de 2018. Tú eres un periodista muy informado, alguien que tiene la información fresca sobre estos temas. ¿Qué te has podido enterar? ¿Qué pasó durante el rompimiento? ¿Por qué, después de haber sido nombrados algunas semanas como el coordinador de campaña de Enrique Alfaro, pues rápido vemos que hay un distanciamiento político? ¿Qué te has podido enterar de este caso, que al parecer se resuelve mañana por la mañana? Mira, tarde que temprano íbamos a ver algo así, el distanciamiento entre Uribe y Alfaro se venía dando desde hace tiempo, primero porque no se le permite la reelección, también tenía acumulado por ahí, digamos, resentimiento del asunto de Santa Anita Gil, que le truena a él, y que pareciera pues que había sido responsabilidad de sus antecesores, y ahí lo dejan solo, que resuelva este asunto y que emprenda pues también esta lucha él solo. Los grupos políticos pues son como las iglesias, tienen escisiones históricas, y ya lo habíamos visto a nivel nacional con el PRD, lo vimos en Jalisco con el PAN en cuanto toma poder, el mismo PRI, y este es el primer gran rompimiento que ocurre en Movimiento Ciudadano, es decir, se resquebraja el primer círculo. No habían salido más que personajes de menor importancia, y ahora vemos que ocurre esto, e incluso se ha dicho que hasta podrían estar
seduciendo a Enrique Ibarra Pedrosa por parte de Morena. Ya veremos si es cierto o no este rumor. Recordemos que él fue diputado federal gracias a Andrés Manuel López Obrador, y en cuanto a lo de Uribe, también incluso se ha manejado como una carta para la alcaldía de Guadalajara, lo cual, imagínate, sería meterles un susto a la gente de Movimiento Ciudadano. Pero pues sí, este resentimiento ya venía, digamos, por decirlo de una forma, estas diferencias más bien venían acumulándose ya desde hace varios meses. No se le había ido cumpliendo, o no se le había ido tomando esta importancia que tenía Uribe dentro de este primer círculo, y pues era una, digamos, como se dice la frase gastada, la crónica de un rompimiento anunciado. Sí, que parece también que hay un asunto, Julio, más personal que político, ¿no? Creo que el asunto entre Alberto Uribe y Enrique Alfaro pues tenía que ver con sus personalidades, con la forma de entender la política. Se habla incluso de algunas discusiones muy fuertes, de alguna que ya pudiera haber roto la relación por completo. Pero bueno, esto solo es versiones sin confirmar. Habrá que ver si no creo que Alberto Uribe le entre a revelar lo que pasó, si fue algo tan personal. Pero las diferencias políticas ya se habían venido dando, y pues ya con este tema que comentas, seguro pues fue lo que terminó por romper la liga. Sí, pero para eso estamos los periodistas, ¿no? Para sacarle la verdad. Desde luego. Oye, Julio, tengo entendido que quien se encargaría los próximos días de la campaña de Enrique Alfaro, más desde el punto de vista de la negociación de las candidaturas, hay que recordar que el domingo se acaba la precampaña, es Hugo Luna, que pide 15 días de licencia al Ayuntamiento de Guadalajara, y es pues mucho la fórmula 2015, ¿no? Donde Hugo Luna tuvo un papel preponderante siendo presidente del partido. Claro, hombre de todas las confianzas de Enrique Alfaro, y ahí pues se ve muy complicado que alguien como él se salga del redil, y sí es sin duda la primera persona que pensaron, y quien va a estar en este tipo de operaciones, ya aterrizando pues lo que falta para tener estas candidaturas. Hay muchos precandidatos únicos, casi todo está amarrado, sí. Pero sobre todo ya de cara porque se queda sin coordinador de campaña Enrique Alfaro, recordémoslo, era Uribe, y pues con este cambio hay que meterlo de bateador emergente Hugo Luna. Yo tengo la impresión, estimado Julio, que nunca fue coordinador de campaña. Al menos así se anunció formalmente. Eso fue lo oficial, pero me parece que la campaña siempre la llevaron otros. Sí, exactamente, y pues parecía además migajas, ¿no? Para las pretensiones o las aspiraciones que tenía Uribe, y también decían que ya la gota que derramó el vaso es que ni siquiera una diputación plurinominal querían darle, más que solo la promesa de ser secretario en el gabinete. Y pues bueno, en esto de política, en la política siempre lo que se pide es más vale pájaro en mano, ¿no? que 100 volando. Julio Ríos, como siempre, un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas noches, ahí está, Glosa Ciudadana. Seguimos con este tema del rompimiento, del aparente rompimiento. Todo se confirmará en las próximas horas. Vamos a platicar de este tema a la vuelta del corte. Te recuerdo que están todas nuestras líneas abiertas. Tenemos, creo que un mensaje a través de redes sociales. Nos dice Osvaldo Gutiérrez, la glosa debe realizarse de forma científica. El Congreso, haciendo uso de las disciplinas administrativas, está obligado a analizar los informes y en base a ello aprobar el presupuesto o modificar. Todo lo demás es ornamental. Bueno, que es también que los diputados se tomen en serio esto de la glosa, que por cierto, la glosa legislativa, el hecho de que visiten los secretarios del Congreso, comienza el día de mañana. Al regreso ya está con nosotros Edgar Olivares. Analizamos esta primera fisura, esta primera gran crisis del alfarismo en Jalisco, una decisión que parece ya tomada de parte de Alberto Uribe, y más adelante hablamos sobre encuestas divinas, las encuestas que publica el Semanario de la Arquidiócesis sobre la elección de 2018. Edgar Olivares, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Bueno, pues analizando el tema de Alberto Uribe, que ya prácticamente es un hecho, sí, que se va de la coordinación, no solo de la coordinación de la campaña de Enrique Alfaro, sino del equipo político
que me parece que juntos construyeron, de alguna manera, personajes como Alberto Uribe, como Clemente Castañeda, como Hugo Luna, que bueno, fueron construyendo este proyecto y que por supuesto que es uno de los personajes muy importantes del Movimiento Ciudadano que se van. Ahora, la pregunta es quién pierde y quién gana, o si los dos pierden, que yo creo que más bien va por ahí, ¿no? Creo que los dos pierden con esta decisión y vamos a ver cómo pues esto puede afectar o no. Primero el tema del equipo al interior y después el tema de Tlajomulco, pues no deja de ser el presidente municipal en funciones de Tlajomulco quien deja este proyecto. Fíjate que yo creo, Edgar, que en este, de alguna forma, equilibrio, en este cálculo que se suele hacer de quién gana y quién pierde cuando hay este tipo de rompimientos, muchas veces dejamos pasar el hecho de que una ruptura de estas características, pues al final termina afectándole a las dos partes, ¿no? Primero me parece que Enrique Alfaro manda un mensaje de que su liderazgo y su forma de entender ese liderazgo está generando dificultades al interior de su equipo. Eso está claro. Es decir, Enrique Alfaro ha sido incapaz, si te fijas, Edgar, durante la administración municipal, durante el paso por Tlajomulco, de que su equipo más cercano se extienda, se amplíe. Son prácticamente los mismos. Le podemos llamar Grupo Tlajomulco, sí, ¿no? Sí. Porque es el equipo más cercano de Enrique Alfaro, que ha venido con el Hugo Luna, Clemente Castañeda, Ismael del Toro también. Ismael del Toro, el propio Alberto Uribe, Rafael Valenzuela. Es decir, ha sido incapaz de ampliarlo porque creo que tiene que ver también con un estilo y una forma de ejercer la política que es difícil de colocar sobre la mesa. Segundo, me parece que la derrota también está dentro del campo de análisis de Alberto Uribe, porque, quieras o no, en este momento el proyecto de Movimiento Ciudadano está en la cresta. Está en su nivel más alto, está en el auge. En todos los proyectos políticos, como pasó con el PAN, como pasó con el PRI de Aristóteles, pues tienen una hegemonía, ascienden, crecen y después caen. Es natural y es la forma en que se entiende la política. Y me parece que Alberto Uribe, por la forma en que entiende la política y la forma que entiende las relaciones sociales, con los medios de comunicación, con quien me digas, me parecía que podía ser un activo, incluso protagónico dentro del proyecto de Enrique Alfaro y ser, ¿por qué no?, el natural, en caso de que Enrique Alfaro llegara a la gubernatura, el natural a sucederlo. Me parece que dentro de las cartitas que hay dentro del Movimiento Ciudadano se colocaba muy bien. Y tercero, que me parece que también es un mensaje de que creo que el pegamento, es decir, el alfarismo tiene esta parte de alguna forma que le da resultados de ser un proyecto transversal, es decir, que apela a muchos electorados muy distintos, pero al mismo tiempo también es un proyecto que depende excesivamente del líder, que depende excesivamente de Alfaro. Cuando ese líder ya no es capaz de pegar, en ese momento ves rupturas. Yo le pregunto, ¿qué comparten Clemente Castañeda y Diego Monraz, por ejemplo? Pues nada, el simple hecho de que tienen relación con Enrique Alfaro. ¿Qué comparten don Esteban Garay y Héctor Álvarez, por ejemplo? Álvarez, ¿no? Es decir, me parece que también este modelo de ejercer la política y de apostar por un proyecto político, de pronto cuando el líder no puede resolver esas heridas, pues se convierten en fisuras muy amplias. Y creo que Morena, si lo habláramos en términos futbolísticos, hizo una contratación de mucho peso. O sea, no le quiero poner nombre de futbolista porque después los vamos a mandar a los cielos. Pero me parece que es una contratación que le permite mandar un mensaje de que en Jalisco puede traer peso Morena, ¿no? Es una bomba, ¿no? Como se dice cuando están los fichajes en el fútbol. Es una bomba definitivamente, sí. Porque si Carlos Lomelino fuera el candidato a gobernador ya porque por el momento que se vive ya de las precampañas, sí, Alberto Uribe podría ser candidato a gobernador tranquilamente. Y me parece que también esto tiene que ver en que no hubo acuerdos incluso desde el origen, desde cuando se decide que Alberto Uribe no vaya a la reelección en Tlajomulco, y tampoco parece que amarraron nada en concreto, como lo comentaba Julio. Hay quien dice que Alberto Uribe buscaba la diputación plurinominal por Movimiento Ciudadano para tener la coordinación. Que yo pensaba que la tenía segura. Sí, y para tener la coordinación, y parece que no. Y una vez que ya no va el proyecto de la reelección, tampoco va un tema de la coordinación. No sé si en las pláticas o en los diálogos se le ofreció la Secretaría General de Gobierno, que más bien
pareciera que pudiera ser hacia Enrique Ibarra. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La ruptura que más bien pasa, como lo comentabas, por el plano personal, trasciende que tuvieron discusiones fuertes ambos personajes y que, bueno, de alguna manera, pues también Alberto Uribe había tenido en su momento, hace varios años, pues una especie de mentoría con Enrique Alfaro. Es decir, también esa parte del liderazgo es complejo cuando hay que someterse a un estilo a otro, a un líder o a otro, y entonces ahí es donde vienen las rupturas. Que tal vez aquí se tiene que hacer un poco de prehistoria política, Edgar, pero Alberto Uribe Alberto Uribe es egresado de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, es contemporáneo, por ejemplo, de gente como muy conocida en términos políticos, como Clemente Castañeda, como Rogelio Campos, como el propio Gabriel Torres. Son más o menos de la misma generación, y lo interesante es que Alberto Uribe llega al proyecto de Alfaro a Tlajomulco por un acuerdo en su momento entre el grupo de la Universidad de Guadalajara y Enrique Alfaro. Es decir, no era alguien, digamos, del círculo próximo originario como Ismael del Toro, por ejemplo, que viene desde el principio, desde la campaña de Enrique Alfaro por el PRI en Tlajomulco. Alberto Uribe se incorpora poco tiempo después, pero lo interesante es que siempre fue como el díscolo, ¿no? O sea, parecía que todos cantaban la misma canción, se sabían las mismas, y Alberto Uribe siempre era el que rompía esa hegemonía, y me parece que el hecho de haber tenido una presidencia municipal, desde mi punto de vista, exitosa en Tlajomulco, en el sentido de que tuvo impacto mediático, nacional, se colocó bien, empezó a abanderar con buenos porcentajes de aceptación, también le hizo repensar este papel de subordinación con relación a Enrique Alfaro. Pero sí me parece, desde mi punto de vista, Edgar, que los cálculos que está haciendo en la mente Alberto Uribe son erróneos. Es decir, Morena, en el máximo de sus éxitos, tendría 4 diputados en el Congreso, en el máximo de sus éxitos, porque realmente Morena no va a ganar ningún distrito, ninguno. Sí, serían todos por la lista. Por la lista plurinominal, por el número de votos que logre sacar Andrés Manuel. No sé si dentro del acuerdo con Andrés Manuel, que mañana presentan en la mañana, va a haber una posibilidad de ir a un gabinete federal, una posibilidad de estar en otras arenas, pero tampoco creo que Alberto Uribe tenga... es decir, un rompimiento de estas características no se puede explicar por una coordinación de una bancada de 3 o 4 diputados en el mejor de los casos. Entonces me parece que hay algunas cuestiones del acuerdo entre Morena y Alberto Uribe que todavía no conocemos. Conocemos que va a ser el coordinador de la campaña de AMLO en Jalisco, eso ya lo sabemos. Eso uno. Segundo, que parece que tiene una diputación plurinominal, pero no sabemos si también hay un acuerdo para un asunto de gabinete federal o un tema de otras características, ¿no? Que también, pues, hablaría también de una cierta proyección más allá de Jalisco, ¿no? Ya lo veremos, y quien también me parece que fue fundamental en esta negociación es Marcelo Ebrard, ¿no? Lo nombran hace unos días coordinador de esta circunscripción a la que pertenece Jalisco. Ese es un claro asunto, ¿no? claro. Y entonces todos sabemos la cercanía que había tenido, no solamente Enrique Alfaro, todo el grupo, con Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? También un acercamiento con Morena, ¿sí? Con Mancera, pero bueno, ahora que Morena, digamos, ya nombra a Marcelo Ebrard en esta circunscripción, me parece que sí tiene mucho que ver la operación que haya hecho el propio Marcelo. Sí, pues yo creo que había conversaciones antes. Sí, claro, seguramente. Esto no se resuelve, ¿no? En 15 minutos. Ahora, Edgar, en ese mismo sentido y relacionado con el tema, hay otro personaje, Adrián Michel, muy cercano a Marcelo Ebrard. Él es de Jalisco, viene de aquí, también estudió en la Universidad de Guadalajara, que si recuerdas, en algún momento también se pensó para que fuera auditor, se ha hablado de distintos puestos, y parece que él también fue alguno de los que intervino para poder llegar a este acuerdo. Creo que en términos de conclusiones de este asunto, que mañana veremos el contenido exactamente del discurso, pero me parece que Movimiento Ciudadano creo que va a reaccionar diciendo que no hay tanto problema, que le desea la mayor de las suertes, pero es un peso pesado. Es como si, poniendo un símil, mañana nos enteramos en el PRI que Almaguer, que Ayón o que alguien de ese nivel dice que no al PRI y deja su partido, ¿no? Sería un golpezazo. Así es. Y bueno, insisto,
es presidente municipal de Tlajomulco, sí, ahí donde nació ese proyecto, y que durante los 10 meses que restan de administración va a seguir siendo presidente municipal. A lo mejor se va para hacer la campaña, lo que sea, pero su grupo se va a quedar. Después, ¿no? Entonces hay que ver también cómo se reconfigura el tema del ayuntamiento y que desde ahí también se puede operar incluso a favor la campaña de Morena municipal, ¿no? Sí, claro. Porque hay que recordar que MC ya tiene su candidato a Tlajomulco, que es Salvador Zamora. Es decir, no sé, me parece que sí puede mover algunas cosas del tablero. Yo creo que la gubernatura no la pone en riesgo para el fanatismo, ¿no? Porque aparte sí, Uribe es sobre todo su peso está en Tlajomulco, no fuera de Tlajomulco. Pero también me parece, Edgar, no sé si concuerdas conmigo, si coincides conmigo, que Morena ha tenido que alimentarse de Movimiento Ciudadano para construir algo en Jalisco. Casi las posiciones más importantes vienen precisamente de desprendimientos de Movimiento Ciudadano, el anterior, el de Carlos Lomelí, que es el candidato a la gubernatura. Es decir, me parece que ante la dificultad para encontrar cuadros competitivos, encontrar gente que pueda meterle cierto dinero a las campañas para poder impulsar candidaturas, pues Morena ha tenido que ir reclutando algunos enojados militantes de Movimiento Ciudadano para construir su proyecto político, ¿no? Por supuesto, y no solamente en Jalisco, ¿no? A nivel nacional sí, es impresionante la cantidad de gente que se ha ido a Morena, muchos de ellos impresentables, diría yo, o con muchos problemas de imagen, de credibilidad. Bueno, está el caso de Fausto Vallejo en Morelia, por ejemplo, que aunque no va por Morena, sí, pero bueno, el hecho de que vaya por el Partido Encuentro Social o por el Partido del Trabajo, pues es la misma cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador está recibiendo a todo el que quiera apoyarlo, porque ve en ellos la posibilidad de fortalecer su movimiento. Hay alianzas que pueden restar, pero en el caso de Alberto Uribe, por supuesto que es un refuerzo muy importante para Jalisco, y bueno, también Alberto seguramente da por sentado que López Obrador será el próximo presidente de México, ¿no? Y por eso también se decide. Yo fíjate que del proyecto emesista es de los que veía más lejanos de Andrés Manuel López Obrador, porque hay una parte muy fuerte, ¿no? Enrique Ibarra, Esteban Garay, cercanos en algún momento a Andrés Manuel López Obrador, pero él no lo veía tan Andrés Manuelista, pero... Claro, no, y que incluso además mucha gente que vaya y vote por Enrique Alfaro va a votar por Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el voto diferenciado se puede dar, sí, pero por Anaya sería el natural, ¿no? Porque sería el voto que Enrique Alfaro pediría en campaña para Ricardo Anaya. Pero yo creo que se puede dar un fenómeno de muchos simpatizantes del propio Alfaro que sí puedan votar incluso por López Obrador, sí, ¿no? En un voto diferenciado, voto, ¿no? Como ocurrió, ya lo habíamos platicado, en el 2012 con Josefina Vázquez Mota y Enrique Alfaro. Y Hugo Luna llega a la coordinación de la campaña, expresidente de Movimiento Ciudadano, jefe de gabinete en Guadalajara, por lo que tengo entendido, por pocos días, nada más como enderezar el barco, 15, 20 días para procesar las últimas candidaturas, pero ese es, digamos, es la fórmula con la que sale Movimiento Ciudadano, que será Hugo Luna. Vamos a ir al corte, Edgar. Al regreso platicamos sobre encuestas. Hay que recordar que por primera vez el semanario de la Arquidiócesis, este boletín periódico oficial que tiene la Arquidiócesis de Guadalajara, está publicando encuestas que están causando mucho debate. Primero, porque colocó a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, y segundo, muy importante, porque pone a Enrique Alfaro con una grandísima distancia. Está el director de quien hace las encuestas para el semanario, que es Polimetrics, Jorge Godínez. Regresamos. Platicamos de encuestas, estamos en temporada electoral y hay una, mi estimado Edgar, que está causando muchísimo debate. ¿Cómo le podemos decir encuesta angelical, celestial, divina? ¿Cómo le podríamos decir a la encuesta de Polimetrics para el semanario? Es una encuesta que realiza Polimetrics para el semanario, como lo comentabas, este periódico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y se encuentra con nosotros Jorge Alberto Godínez, director de Polimetrics, actuario. Y bueno, pues para platicar justamente de estas dos encuestas. Primero, la que salió hace 8 días en el semanario, el tema del presidente de la República, donde López Obrador aventaja en Jalisco, cosa que sí sorprende, y hoy sale la de gobernador, y bueno, pues Enrique Alfaro aparece muy, muy arriba en esta encuesta. Bienvenido, Jorge Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Don Jorge, gracias. Un saludo a todo el público. Tengo que hacer, antes de que comencemos la entrevista, porque la gente escucha encuestas y ya empieza a dudar
de que detrás hay un encuestador serio. Yo pude revisar tus encuestas en 2015, en particular las de Guadalajara, y tengo que decir que de los pocos encuestadores que más o menos supo medir el efecto Alfaro. Y que al final, no recuerdo exactamente las cifras, pero te habrás quedado a medio punto o a un punto de lo que fue la diferencia entre Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva. Así es, esa encuesta de hecho se publicó en Wayport Internacional en Austin, Texas, que es el foro mundial de encuestadores con toda la calidad académica, con todo el rigor científico, con una metodología innovadora y que por allá estuvimos. Lo que comentábamos, Jalisco tiene que marcar agenda y esa es parte de lo que estamos haciendo, de que se hacen estudios con calidad y llamó la atención. Después de la publicación de Polymetrics en el Foro Mundial, siguió el gobierno del Estado de Estados Unidos, ¿sí? Y preguntaron, ¿quién es Alfaro? Entonces ya también pusimos a un jalisciense en la escena internacional. Yo no tengo relación con él, ni siquiera nunca me ha hecho mención a esa precisión, nada en absoluto. Pero como profesional de las encuestas es lo que hacemos de manera cotidiana, ¿no? Antes de mostrar tus encuestas, Jorge, ¿qué hiciste distinto para acercarte a ese resultado? Porque yo recuerdo que hay unas que se publicaron poquito antes y le daban 10, 12 puntos a Enrique, y algunas hasta hicieron el oso poniendo en empate técnico. Recuerdo a Milenio a través de Verumen, que publicó prácticamente empate técnico entre Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva. ¿Qué hiciste diferente? Fue una elección muy difícil de medir. ¿Qué se hizo diferente? Las emociones. Los votos, las personas votamos más con el hígado que con la razón. 100%. Sí, a pesar de que tenemos cierta madurez política en la actualidad y seguimos avanzando, y estas encuestas son el reflejo de que hay esa diferenciación ya, de que va a ser una elección racional en Jalisco, por primera vez en la historia. En esa elección predominó la ira, predominó el coraje, y al final la esperanza. Entonces, ese tipo de variables se meten en algo que se llama análisis multifactorial y es lo que hace lo que nos da la precisión. Vemos aquí en pantalla, esta es la que se publica en el semanario el día de hoy, ¿no? Aquí vemos, para que usted tenga más o menos, están muy chiquitos los nombres, pero Miguel Ángel Martínez Espinosa, 7.5%, ahí está, todavía no es candidato, o sea, todavía no es oficialmente el candidato, pero va a ser el candidato del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Martínez Espinosa, 7.5%, que creo que ahorita la firma, por cierto. Después, Miguel Castro con 16%. Muy abajo Miguel Castro en la encuesta de Polymetrics. Después seguimos con el tercero de los aspirantes, que es el caso Carlos Orozco está con 2%. 2% más, si estuvimos en términos futbolísticos, jugando como el descenso, ¿no? Más que buscando ganar la elección. Carlos Orozco es el candidato del Partido de la Revolución Democrática, todavía precandidato, pero es precandidato único. Después Salvador Cosío, que bueno, ahí todavía lo levantaste, pero parece que ya va por el Partido Verde, ¿no? Así es, se levantó como Partido Verde. Como Partido Verde ya. Qué bueno que me dices. Como Partido Verde ya se levantó. Enrique Alfaro, 47.4% de intención de voto, es decir, 31.4% por encima de Miguel Castro en intención de voto. Después seguimos con Carlos Lomelí, 10.8%, en tercer lugar por encima del Partido Acción Nacional. ¿Y lo de abajo es el voto estimado en número de votos? Lo de abajo es indecisos. Perdón, sí. ¿Te refieres a la segunda cifra? No, hicimos otro análisis que son los seguidores en Facebook. Ok. Que también son un termómetro actual que nos da cómo van. En seguidores de Facebook vemos que Alfaro es el que más tiene, pero en segundo lugar el doctor Carlos Lomelí. Mira. Y que curiosamente es el que más ha ido creciendo. Más Castro. Y que se emparejan el porcentaje de seguidores con, de alguna manera, las preferencias, ¿no? O sea, sí influye, pues está en las gráficas, se ve muy parejo, vaya. En el caso del doctor todavía no, pero eso habla de que su crecimiento sí va a tener un mayor crecimiento sin duda. Y 15.8% indecisos, o sea, es todavía elector, que no es muy alto, actuario. No es muy alto. Eso no quiere decir 4 meses. Todavía eso no quiere decir que no vayan a cambiar. Sí, obviamente ahorita Enrique Alfaro está en su techo. Su estrategia es cuidar ese porcentaje, ¿sí? Mantenerse. A él lo que le conviene es un statu quo, ¿no? Por consiguiente, los demás son los que tienen que ver quién le va a hacer el segundo frente, porque las elecciones tienden
a polarizarse. Sí. Y en este caso se va a polarizar. Vamos a ver quién es capaz de focalizarse y enfrentar de manera directa a Enrique Alfaro. El que yo veo con más posibilidades en estos momentos es al doctor Carlos Lomelí. ¿Sí? O sea, le ves mayor margen de crecimiento. Mayor margen de crecimiento. Okay. ¿Sí? El caso de Miguel Castro está el voto duro en estos momentos. ¿Sí? No quiere decir que no vaya a crecer. Estamos hablando de una fotografía. Sí. Si no, luego vamos a decir que tenemos por ahí favoritismos o algo. Pero ahí es importante para saber qué tanto crecimiento puede tener un precandidato, los negativos, ¿no? Así y es. en el caso, supongo que de la marca de Lomelí, de Morena, no tiene tantos negativos como la del PRI. Todavía no. El PRI tiene prácticamente un 50% de negativos. O sea, es bárbaro. Es 1 de cada 2. Es decir, ahora, no quiere decir que no vaya a ganar una elección. Ahí está el Estado de México. En el Estado de México había negativos y ganaron. Tenemos otro ejemplo, el Distrito 13 de Nayarit, que es uno más reciente. Había igual de negativos, pero tuvieron un muy buen candidato, hicieron una buena campaña y lograron sacar la diputación. Es decir, dependerá mucho de qué tanto crecimiento tenga el candidato del PRI para poder competir en la elección. Así es. Sí, aquí definitivamente se va a polarizar y vamos a ver, por ejemplo, en Jalisco. Jalisco tenemos al gobernador mejor evaluado del país. O sea, lamentablemente... No puede ser candidato, ¿no? Debió ser candidato a presidente. Ahí lamento que también, gobernador, no depositaste confianza en mí, pues, para hacerte presidente de la República. Ah, caray. ¿No? De plano. De plano, porque es una persona muy manejable, o sea, tiene todo, es encantador, está bien evaluado, da buenos resultados. Sin embargo, tuvo un problema de estrategia, ¿sí? Que desgraciadamente como jaliscienses nos ha dejado fuera de esta contienda electoral. Pero es cuando ahí comentamos que buscamos que no nos marquen agenda, que nos jaliscienses marquemos agenda, y es cuando buscamos esta alianza con Semanario. Ahora, la alianza que hacen ustedes con Semanario para publicar la encuesta, supongo que fue difícil convencer a la arquidiócesis, a los que hacen el semanario, de publicar este tipo de estudios. No sé desde cuándo lo platicaron, por qué en este momento se atrevieron a publicar encuestas. Ya hemos hecho algunas encuestas para Semanario, pero los temas, por ejemplo, en Navidad, ¿usted en quién cree? En Santa Claus, en el Niño Dios, temas mucho más light. O religiosos, o de temas que la propia iglesia maneja. No tanto religiosos, pero sí temas de interés sobre valores, y se deben enseñar valores en las escuelas, y por consiguiente todo este tipo de temas que pues no aprendían. Pues. Entonces buscamos algo que conviniera a todos, que conviniera a Semanario, conviniera a Polimetrix, conveniera a la sociedad, porque esto ha sido muy mediático y que hace que se eleve la votación electoral en todo el país, que todos se interesen. Y si hay mayor votación electoral, pues también hay mayores recursos para hacer una mejor democracia. Sí. Entonces todos ganamos finalmente con este tipo de ejercicios demoscópicos. Es más información, ¿no? Es más información. A mí me decía, entiendo, nada más han salido en este momento la presidencia, quien encabeza rumbo a las presidenciales en Jalisco, que ahorita después del corte si quieres lo platicamos. Ya salió la de gobernador y falta otra, ¿no? Entiendo. Así es. Otra entrega. Hay quien interpretó que fue un mensaje de benevolencia a Andrés Manuel López Obrador. ¿Podemos interpretarlo así? Incluso a nivel nacional, ¿no? Decían, Sí, es sí, que la sí. iglesia ya está jugando con Ya AMLO está jugando porque con pusieron Andrés, una ¿no? encuesta. Incluso ya vi arriba. hasta las relaciones de AMLO con el Vaticano. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. No. Es un ejercicio libre. Respetaron el resultado como salió. El primer sorprendido, francamente, fui yo, que López Obrador por primera vez en la historia salga arriba en Jalisco. Pero hay una gráfica que explica muy bien esa parte, que ocurre que el panismo se dividió. En septiembre del 2017, Anaya tenía 30%. Cuando entra Margarita al escenario en Jalisco, divide ese voto panista y hace que Andrés Manuel López Obrador, ante esa división, con permiso, y se coloque en primer lugar por primera vez. Entonces el golpe mediático, por supuesto que pegó, y se puede entender como un mensaje divino. Pues primero no puede serlo porque el semanario finalmente es
un medio de comunicación que va dirigido a los feligreses, pero no está tomando postura en ningún momento, tampoco Polymetrics está tomando postura en ningún momento. Pero yo no sé si en 2006 el semanario, en 2012 el semanario se hubiera atrevido a publicar que Andrés Manuel está arriba. O sea, no sé si hay un cambio también de la forma en que la iglesia ve a Andrés Manuel López Obrador. No, es un cambio de los tiempos, más que hacia López Obrador o hacia quien salga arriba. Finalmente, el primero que cuando salió López Obrador dije, ay caray, creo que sí es una situación delicada y que puede ser una bomba, pero también pues puede ser aprovechada mediáticamente para que esto sucediera lo que está sucediendo. ¿Quién ganó? Todos. No tengo la menor duda. De hecho, el INE debería agradecer que ha vuelto la gente a verlo, a ver el interés en las elecciones en todo el ámbito nacional. Vamos a hacer una pausa, me parece, y al regresar nos platicas un poco de la metodología, cuándo se levantó esa encuesta, la muestra, y también si las encuestadoras están en crisis o están regresando a la escena a pelear con credibilidad. Platicamos de eso después del corte, regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas y como siempre, Edgar, aquí le damos mucho peso a las opiniones, a los comentarios, a las críticas, recomendaciones, lo que sea que nos quiera escribir aquí a Perspectivas, los leemos si nos damos abasto. Irán Torres, que por cierto, bueno, ex regidor de Zapopan y que también está muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, dice: Alberto Uribe lleva con fisuras hace meses, se rompe con el frente, todo lo demás es consecuencia de su incongruencia. No sé la incongruencia de quién, me imagino que del frente. Digo, lo más adivinando, ¿no? Parece que es de Alberto Uribe. El buen Memo Quiroga, que le mandamos un saludo, ex director de comunicación del Partido de Acción Nacional. Morena se alimenta de MC y los MCistas se alimentan de los panistas y así el ciclo de la grilla, dice. Un abrazo. Con conocimiento de causa, Memo, ¿eh? Bueno, Memo dio el salto, creo que en el momento indicado. Solacit: es la mejor fórmula, el voto por Alfaro y AMLO. Que no fue fórmula en el 12, hay que decirlo. Sí. La fórmula clara fue Josefina y Alfaro. Alex nos dice: con la salida de Uribe de MC, ni ganó, ni gano ni pierdo, como él, ¿no? Muy salomónico, ¿no, Alex? Rafael dice: ¿cuál es la intención de un periódico de corte religioso al publicar una encuesta política? No sé, ahorita si tú nos puedes dar tu opinión, claro. Entiendo que tú no eres el jefe editorial de ese medio, pero si nos puedes dar tu opinión sobre este tema. Te dice Laura Gutiérrez: los felicito por invitar a gente tan enterada y profesional en su trabajo. He seguido de cerca las encuestas de Polymetrics y me ha tocado comprobar su muy alta credibilidad, nos dice Laura Gutiérrez. Sobre el caso de publicar encuestas políticas, lo platicaron ustedes, ¿no? Sí, realmente es informar, que se involucren. También, finalmente, los feligreses también son votantes, son ciudadanos, y a todos nos conviene, es lo que comento. Por supuesto que la iglesia no toma postura, los padres no toman postura, el semanario tampoco toma postura, simplemente es una encuesta informativa que tocó que todas las coyunturas hicieran que convergiera, que Andrés Manuel López Obrador en este momento salga arriba y se hiciera mediática y que se pudiera interpretar. O sea, fue hasta divertido encontrar publicaciones en el extranjero en las que dicen que las relaciones entre Andrés Manuel López Obrador y el Papa y ya vienen, ya nomás faltó dijeran que venían marcianos y realmente no. Bueno, siempre que se mete el clero empieza la conspiración. Es informar, todos ganamos, ya se notificó a INE, es una encuesta que cumple con todos los requerimientos legales y por lo tanto es una encuesta nada más, claro, informativa. Justamente, platícanos cuál fue la metodología de esta encuesta y cuándo se realizó. Se realizó los días, el último fin de semana de enero, que fueron los días 27 y 28 de enero de 2018. Se hicieron 800 casos y se realizaron en 80 secciones, en 35 municipios que fueron elegidos de manera aleatoria. No fueron los 35 más grandes como se estuvo manejando en los medios. Es un estudio completamente probabilístico
Y de los 125 representan el 82% de la lista nominal. 82%. Sí, es un submuestreo aleatorio probabilístico con selección proporcional por tamaño y 30 personas participamos en el proyecto. Se midió Presidencia de la República desde la perspectiva de los jaliscienses, senadores, que es otro voto diferenciado, muy interesante. Sí, por eso afirmamos que se revela en esta, ¿no? Así es. Pedro Kumamoto aparece con 49.4% de la preferencia del voto, seguido de la fórmula entre Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo con 23.1%. Por si alguien dudaba que Pedro Kumamoto va arriba en el tema del Senado. Aquí lo interesante es entonces, el semanario no apoya a ninguno, es informativo. Los jaliscienses estamos entrando en una etapa de madurez política y por lo tanto tenemos que para presidente, en estos momentos, Andrés Manuel López Obrador quedaría en primer lugar, Enrique Alfaro como gobernador y Pedro Kumamoto como senador. Un escenario... Un independiente, Morena y Movimiento Ciudadano. Así es. Cuando en realidad en 2012 en Jalisco ganó Peña Nieto para presidente, Senado lo ganó el PRI y la gobernatura la ganó el PRI. De todo PRI a esta división que sí, yo también creo que es de un elector más sofisticado, el hecho de saber dividir, apoyar a uno, a otro. Ahora, ¿qué te dice que Andrés Manuel vaya arriba? De lo que te encontraste, ¿es un fenómeno de las ciudades, de los municipios? Porque cuando Andrés Manuel viene, pues casi nunca viene a Guadalajara, en realidad viene a otros municipios, más del interior del estado. No sé si hay una zona pejista en Jalisco más fuerte o es la ciudad. ¿Dónde lo identifican? En realidad, permeó en todo el estado. Por ahí estuve haciendo los cruces y es un momento histórico para la izquierda, que es primera ocasión que sale arriba en una encuesta. Pero se debe básicamente a la división del propio panismo. Sí. ¿Sí? Cuando en septiembre de 2017 Polimetrics midió las preferencias electorales y Ricardo Anaya tenía 30.7. Ahora que ya incluimos a Margarita, ya bajó a 23.1 y Margarita tiene 9.4. Nada despreciable, que son panistas resentidos con el efecto Anaya. Y por lo tanto, López Obrador tiene 27 y ante esa división él se abre paso y en estos momentos va en primer lugar. ¿Y capacidad de crecimiento? ¿Quién tiene más en Jalisco, Anaya o Andrés Manuel, por los datos? Posibilidad de crecimiento. Yo creo que ahí no me atrevo a hacer un pronóstico. Falta, porque como segunda, se midió precisamente la segunda opción. Si no ganara, Mi candidato. ¿cuál sería su segunda opción? Entonces, López Obrador es el que menos tiene como segunda opción. Ricardo Anaya, Mid, Margarita, como que suman todos. Entonces, si esta elección se polariza, es probable que López Obrador no quede en primer lugar. O sea, si es un cara a cara. ¿Tú dices en Jalisco o a nivel nacional? En Jalisco. Por lo pronto en Jalisco. Porque yo a nivel nacional no tengo datos nacionales. le veo la capacidad a Andrés Manuel de jalar al votante del PRI. A mí esa idea que se dice es que el votante del PRI, cuando se decepcione de su candidato, ¿se va a ir con Anaya? Me parece que no, ¿eh? No sé en el caso de Jalisco. En Jalisco sí ves más eso. Sí, sí ves que puede haber más una tendencia de voto útil o estratégico favoreciendo a Ricardo Anaya. Probablemente en estos momentos. En estos momentos, con los datos de la mesa. ¿Quién se esperaría que López Obrador en enero de 2018 saldría en primer lugar para presidente de la República? Además de algunos seguro le dio un ataque. No hay nada escrito, ¿eh? Nada escrito para nadie, incluso el mismo López Obrador puede crecer. Y temas, me parece interesante, Edgar, por ejemplo, 32% de seguridad pública nos sorprende como el tema más importante que se debería discutir en los comicios y que deben arreglar los próximos gobernantes. Pero es más interesante que se cuela en la segunda posición combate a la corrupción. Fíjate, porque la corrupción era un tema muy hipócrita de los mexicanos, de nosotros los mexicanos. Hablábamos mucho de corrupción, pero nunca votábamos en variable de corrupción. No le dábamos peso a la hora de definir el voto, más bien pensábamos en seguridad pública, economía, empleo, otros temas. Pero ahora la corrupción va a ser un tema actuario. Por supuesto, parte de cómo captar ese sentir de la población, que sea precisa la información, fue buscar qué emoción tienen atorada, y es esa. El combate a la corrupción. Sienten que no se está haciendo lo suficiente y que como país y como gobierno estamos atorados, por lo tanto tenemos que transparentar. Pero ahí también, siempre comento, está la contraparte, ya también hay más transparencia,
Ya se puede uno meter a internet e investigar. Los ciudadanos no lo hacemos, entonces también tenemos nuestra responsabilidad como ciudadanos de ver, transparentar, ver los precios, quiénes participaron, quiénes ganaron, todo eso. Y es una, ¿cómo lo dices? De alguna manera hipócrita que tenemos que enfrentarlos todos de una manera honesta, ¿no? Dos cosas rápidamente. ¿Van a seguir publicando encuestas en la campaña? 1, y 2, si ves que las encuestadoras están en crisis o están saliendo de crisis, o cómo anda el tema entre las encuestadoras para tener credibilidad nuevamente en las elecciones. En 30 segundos, por favor, tal vez nos vamos. Pues finalmente con esta encuesta rompimos con la hegemonía, somos más los que estamos haciendo y dando información más certera. Las encuestadoras hay de todo, y hay algo que todos no entienden, son procesos estadísticos, se avientan dados, y también por muy bien que se hagan las cosas, a veces puede ser un caso desafortunado. Lo digo como estadístico, los que no son estadísticos prometen lo que no, entonces así lo puedo. ¿Y van a seguir publicando encuestas en la campaña? Vamos a seguir publicando, sin duda, ya iremos viendo cuáles también, pero sí, vamos a estar siendo actores en esta elección. Bien. Jorge Alberto Godínez, director de Polimetrics, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. El próximo viernes nos vemos, Edgar. Movilidad. Y platicamos también con Jesús Medina de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG. Nos vamos. Atentos. Mañana el anuncio de Alberto Uribe a partir de las 9 de la mañana.